estamos en el último día, en este último encuentro, donde vamos a acercarnos al Salmo penitencial por excelencia, al Salmo 51, que es conocido en la liturgia como el Miserere, porque precisamente con esas palabras miserere, ¿verdad? Misericordia, ten misericordia, empieza en latín, entonces se traduce igual se llama así el Salmo. Pero primero vamos a invocar la presencia de Dios, invocar el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la verdad plena, para que nos ayude a aprovechar realmente este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque estás vivo y presente en este momento con nosotros. Te damos gracias por tu palabra hecha carne y por tu palabra hecha libro, porque a través del libro vas iluminando la vida de cada uno de nosotros, vas iluminando nuestro peregrinar en la fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir esta palabra que quieres compartir con todos y cada uno de nosotros. Al ofrecerte, Señor, este rato de estudio, este rato de formación y de oración, tenemos también con nosotros y en nuestras intenciones, de manera muy especial, a todas las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia. Te pedimos que los ilumines, que los fortalezcas, que toques esos cuerpos enfermos, que animes y protejas a nuestro personal sanitario y a aquellos que están luchando en primera fila contra esta enfermedad y contra esta pandemia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, permítanme compartirles la pantalla. ¿Se ve bien? Adriana, móveme la cabeza si se ve bien. Te estoy viendo. Sí, ok, Señor, gracias. Bueno, muchas gracias, ya Ruth también. Bueno, vamos a empezar entonces con este Salmo 51. Tengo que empezar diciendo, bueno, que yo había establecido un orden en el Salterio y dejé por fuera el Salmo 51, ¿verdad? Que teníamos que haberlo visto hoy hace 8 para terminar hoy con el 121, pero bueno, no importa. No importa porque vamos a ver también que es un salmo extraordinario. Decía el Papa Juan Pablo II en el año 2001 que este salmo se trata de una de las oraciones más célebres del Salterio, el más intenso y repetido salmo penitencial, el canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. La liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, nos lo hace repetir en las laudes de cada viernes. Los viernes tienen siempre ese tinte penitencial y entonces en laudes, en la oración de la mañana, siempre se reza este salmo, el Miserere. Desde hace muchos siglos sube al cielo desde innumerables corazones, desde innumerables corazones de fieles, tanto judíos como cristianos, como un suspiro de arrepentimiento y de esperanza, dirigidos al Dios misericordioso. Ven que el Papa habla de la importancia de este salmo, un salmo célebre, de los más célebres en el Salterio, precisamente porque se ha convertido en la oración penitencial de la Iglesia por excelencia. Lo rezamos los viernes, todos los viernes. Se reza también mucho en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo propiamente penitencial. ¿Ok? Si nosotros vamos, como es tan largo, no lo vamos a leer, sino que cuando vayamos analizándolo, leemos versículo por versículo. Ya muchos lo conocemos, es el salmo que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Verdad? Es de los salmos que me sé de memoria, precisamente porque los rezamos todos los viernes en laudes. Ahora, para la mayoría de los estudiosos, estamos ante un salmo o un cántico penitencial y son las oraciones
con las que el creyente, en este caso el salmista, reconociendo la bondad de Dios, toma conciencia de su pecado, reconoce la culpa e invoca la misericordia y el perdón de Dios. Vamos a encontrar en la Sagrada Escritura varios salmos, tantos salmos penitenciales, personales, donde es el salmista el que canta, el que reza, como en este caso, como también vamos a encontrar salmos penitenciales comunitarios que se utilizaban en las liturgias penitenciales, en donde el pueblo pedía perdón a Dios, ¿verdad? Recordemos que Israel tenía muchísimas celebraciones litúrgicas y una de ellas eran las liturgias penitenciales, donde se pedía, se clamaba la misericordia del Señor. Tal y como lo dice el título que vamos a ver, se le atribuye al rey David, al quien se le atribuyen la mayoría de los salmos. Sin embargo, si fue así, este salmo fue enriquecido posteriormente, pues el tema que trata, las expresiones que usa, como por ejemplo el tema del corazón nuevo, del espíritu firme, del espíritu fuerte, del Espíritu Santo, son propias de las enseñanzas del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. O sea que son 500 años después de David, más o menos, ¿verdad? Entonces, vean que son expresiones. ¿Y cómo hacen los biblistas para clasificar eso? Pues precisamente sabemos que los textos más antiguos tienen una línea, una tradición, ¿verdad? Un lenguaje muy propio, expresiones muy propias, que después con el tiempo se van enriqueciendo. Además, este salmo hace referencia a reconstruye las murallas de Jerusalén, y la época de la reconstrucción de las murallas es de la época del profeta Nehemías en el siglo V antes, perdón, en el siglo, está mal eso, es en el siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? En el siglo IV, ahí falta un palito, decíamos en la escuela, ¿verdad? A ese número romano, en el siglo IV antes de Cristo, después del exilio en Babilonia. Entonces, muchos estudiosos admiten una posible composición en la época del rey David, pero también enriquecido posteriormente, tal y como ha sucedido con muchísimos textos bíblicos, ¿verdad? Lo importante entonces es que es un texto importante, ¿verdad? Que refleja diversas épocas, pero bueno, con la tradición judía seguimos atribuyéndoselo al rey David, ¿verdad? Que vivió en el siglo X antes de Cristo. Algunos consideran que este salmo y el Salmo 150, el salmo precedente, están unidos y forman una liturgia penitencial siguiendo el proceso judicial en el Israel antiguo llamado RIP. ¿Qué era RIP? RIP es como una contienda. RIP es, por ejemplo, yo tengo un pleito en este momento, por decir algo, con Adriana, ¿verdad? Entonces, hacer un RIP es donde nos confrontamos cara a cara junto con otro testigo, pero para buscar la reconciliación. Entonces, el proceso judicial era un proceso judicial, pero digámoslo como popular. No era algo establecido, pero sí tenía validez, ¿verdad? Validez, ya que en la cultura oriental es muy importante el tema de la palabra. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con alguien para arreglarme en un asunto, aunque lo hagamos de manera privada, solo con un testigo, ya eso tiene validez para ante cualquier otro judío. Entonces, el RIP era un proceso donde el ofendido acusaba, el acusador, ¿verdad? El acusado respondía y se daba la reconciliación y el perdón, ¿verdad? Entonces yo llego y le digo, Adriana, te acuso de que me hiciste mala cara ayer. Y Adriana me responde, sí, padre, es que tenía mucho dolor de cabeza y de perdón, no me di cuenta. Bueno, no hay nada, aquí no ha pasado nada, seguimos siendo amigos. ¿Ok? Así, de manera muy simple, eso era un RIP.
Entonces, si ustedes leen el Salmo anterior, el Salmo 50 y el Salmo 51, nos vamos a dar cuenta que podría ser, porque el Salmo 50 es Dios que está acusando a un pecador, que le está echando, entre comillas, echando en cara que no cumple sus mandamientos, que se ha desviado del camino, que esto y que el otro. Y en este Salmo 51 que vamos a analizar, se presentaría entonces, en este caso, David, que sería el acusado, ¿verdad? Reconociendo su culpa, reconociendo su pecado, ¿verdad? E implorando la reconciliación y el perdón, ¿verdad? Pero bueno, estamos solo con el Salmo 51, entonces nos quedamos solo con él como un salmo penitencial, ¿verdad? La estructura del salmo, Leonor nos decía ahora al inicio que es un salmo muy largo. Sí, es un salmo muy largo, pero vieran que tiene una ventaja. Es muy rápido de estudiar porque es muy repetitivo. Las ideas se van repitiendo con otras palabras. Los estudiosos ven una primera parte, que son los versículos 1 y 2, que son el título del salmo. Notemos que algunas traducciones o ediciones bíblicas lo omiten, no lo ponen, porque normalmente el título es solo un versículo. ¿Se acuerdan los otros salmos que hemos visto? Salmo de subidas o salmo para las subidas de David, punto, ¿verdad? Este trae una anotación histórica, una referencia histórica más detallada, que es lo que vamos a ver, precisamente lo remite a la historia del rey David y Betsabé, ¿verdad? Una segunda parte, que serían los versículos del 3 al 11, en donde se presenta la región tenebrosa del pecado. Es la parte del Salmo que nos va a hablar, ¿verdad? De donde se sitúa al hombre, se describe al hombre desde su existencia, desde esa profunda oscuridad que rodea la vida del ser humano, que lo hace apartarse de Dios, ¿verdad? Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Desde la concepción ya tengo esa tendencia al pecado. Recordemos, y lo vamos a ver ahora cuando veamos el Salmo, que la doctrina del pecado original no era tan propia en tiempos del judaísmo, ¿verdad? Se desarrolla después, ¿verdad? Sobre todo a partir de los escritos de Pablo, pero ya aquí percibimos que había una concepción en el Antiguo Testamento, pues de que el hombre estaba inclinado, el hombre estaba marcado y tendía al pecado, ¿verdad? Una tercera parte, que es el resto del Salmo, del 12 al 19, que comienza con un corte que nos puede parecer radical, ¿verdad? Porque es una súplica de una nueva creación. Van a ver que es un detalle muy lindo. Cuando en el versículo 12 el salmista grita, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Es la súplica que invoca una nueva creación. En el libro de Job se dice, ¿quién sacará pureza de lo impuro? Nadie. Hace falta crear algo nuevo y el crear le toca a Dios solamente. Y van a ver que es un detalle muy, muy lindo. Aquel famoso biblista español del que ya les he hablado en otras ocasiones, Alonso Chequel, ¿verdad? Decía que esta segunda parte habla del reino del pecado, porque nos presenta la realidad dura y cruel del pecado. Y la segunda parte, el reino de la gracia, lo que Dios hace de frente al pecado. Entonces vean que en general el Salmo tiene dos partes, el título, la segunda parte y la tercera parte. Entramos entonces al análisis del Salmo. Vamos con el versículo 1 y 2, que es lo que llamamos el título. Veamos que en este caso es un título más prolongado de lo normal, ¿verdad? Porque dice del maestro de coro, Salmo de David. Esas indicaciones ya las entendemos, ¿verdad? Sabemos que los salmos eran composiciones melódicas, tenían pues, era para ser interpretadas
¿verdad? Normalmente en el templo, entonces hay una indicación litúrgica, musical del maestro de coro, ¿verdad? El género literario, porque en la Biblia todos son tejilim, salmos, ¿verdad? Y se le atribuye a David. La novedad de este título es precisamente que nos pone directamente a qué momento o a qué punto de la historia hace referencia. Cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido David a Betsabé, ¿verdad? Recordemos que es la historia que vamos a encontrar en el libro del profeta Samuel. El título nos ayuda a encontrar la situación concreta que nos facilita la lectura de esta bellísima oración. Y es la historia que encontramos en el segundo libro de Samuel, del 11 al 12, capítulo 11 y capítulo 12, la historia de Betsabé. Y recordemos, era un paréntesis, que aquí se ha cometido un pecado muy grave, porque cuando un hombre espía de mala manera a una mujer, decimos normalmente que está samueleando, ¿verdad? Yo sé que los más viejos sí me entienden, ¿verdad? Decimos que está samueleando, o sea, que está viendo de mala manera o con mala intención a una mujer. Pero ¿por qué samuelear? Si el profeta Samuel no tuvo la culpa. Samuel nada más nos cuenta la historia. Deberíamos decir, está davideando. Y que no se me enojen los Davides que están aquí en el grupo, ¿verdad? Pero el que comete el pecado es David, no es Samuel. Samuel nada más nos reporta, ¿verdad? Nos narra toda la historia. Bueno, para que se graben eso, ¿verdad? Ya saben que entonces que la historia de David y Betsabé está en el libro del profeta Samuel. No podemos leer toda la historia, yo sé que muchos de ustedes la tienen ahí presente. Recordemos que el narrador del libro de Samuel es extraordinario. Dice, empieza la historia diciendo, cuando los reyes estaban en guerra, el rey de Israel, el rey de Judá, estaba en la azotea de su casa. Y entonces, como el palacio del rey David quedaba en la parte más alta de Jerusalén, estamos hablando de la Jerusalén de hace más de 2000 años, ¿verdad? Entonces pudo ver a una mujer que estaba bañándose en la azotea de su casa. Según la Biblia, está haciendo ritos de purificación. Posiblemente había tenido la menstruación y entonces tenían que hacer las mujeres ciertos ritos de purificación después de que les venía la regla. Entonces, por ahí anda el asunto. David la ve, se enamora, la manda a llamar, ¿verdad? La manda a llamar y ella queda embarazada. Resulta que se trata de la esposa de un soldado de Urías y ella le manda avisar a David, estoy embarazada. Y David entonces tiene que ver a ver qué hace, ¿verdad? Nos dice la historia que entonces David, de una manera muy tirana, manda llamar al esposo, ¿verdad? Para que supuestamente se acueste con la esposa, comparta el lecho nupcial con ella y entonces la torta quede oculta, ¿verdad? Echarle la culpa al esposo. Resulta que cuando los soldados estaban de guerra, no te podían tener relaciones sexuales ni siquiera con su esposa, porque la guerra era una guerra sagrada, era una guerra santa. Entonces parte del ritual de guerra era abstenerse de las relaciones. Entonces Urías viene al palacio, el rey David lo manda a dormir con su esposa, pero él no acepta, se queda en la puerta de la casa y no entra para no faltar a la ley de Dios, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento. Le dicen a David lo que pasó, al siguiente día lo invita a cenar y lo emborracha. Digo, borracho, ahí no va a tener conciencia de nada, ahí se va a ir rapidito a buscar a su mujer, los efectos del alcohol, ¿verdad? También. Y entonces Urías, tampoco aún así, ebrio,
tampoco viola la ley de Dios. Al final tiene que regresar a la guerra y entonces David manda una orden para que lo pongan en la primera fila, que después el ejército se retire y así lo maten los enemigos. Entonces vean que además del adulterio, David comete el pecado del asesinato. ¿Ok? Urías muere y entonces David tranquilamente puede tomar a Betsabé como su mujer. Después sabemos que ese hijo concebido en esta situación muere, pero Betsabé se queda viviendo en el palacio con David y después llega a ser la mamá del rey Salomón, ¿verdad? El rey del Salomón. Pero en toda la historia hay un pasaje muy fuerte, que es en el capítulo 12, los versículos del 1 al 10, ¿verdad? Los versículos del 1 al 10. No lo voy a leer aquí, ojalá que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Es cuando Natán llega a visitar a David para echarle en cara o para reclamarle el pecado. Pero como es el rey, ¿verdad? Como es el rey, Natán sabe que al enfrentarse al rey, aunque él sea el profeta, su vida corre peligro. Y entonces, ¿qué hace el profeta Natán? Muy fácil, inventa una historia, inventa una parábola y después pone a David a juzgar sobre esa parábola. ¿Se acuerdan el texto? El profeta Natán le dice, un hombre tenía una oveja a quien la amaba, dormía con él, la cuidaba, la alimentaba, era la niña de sus ojos. Otro hombre tenía 100 ovejas, ¿verdad? Tenía un gran rebaño. Un día vino un amigo de ese hombre a comer y el malvado mató la única ovejita que tenía su vecino. Pudiendo haber tomado cualquiera de las otras ovejas, tuvo que matar la única que tenía el vecino. ¿Qué harías tú en ese caso? Le dijo Natán a David. Y David se puso furioso y dijo, tiene que morir ese malvado por lo que hizo. Y entonces el profeta le dice, ese malvado eres tú. Dios te ha dado de todo. Tienes un harén completo de mujeres en el palacio. Dios te sacó de los campos, te hizo rey de Israel, te ha sometido a todos los pueblos, ha dado esplendor a tu reino, te entregó la ciudad de Jerusalén como tu ciudad, trasladaste el arca aquí. En fin, el profeta le dice todo lo que Dios ha hecho por David y lo que David ahora está haciendo. Lo importante es esto. David ha sido el profeta Natán en este texto que les pido por favor que lean porque es precioso, ¿verdad? El profeta le recuerda a David que David ha sido profundamente amado por Dios y que entonces tome en cuenta la ofensa que ha hecho a Dios haciendo lo que Dios reprueba. En fondo, el profeta Natán le está diciendo a David, a Dios que te ha amado tanto, a Dios que ha dado todo por ti, tú lo estás ofendiendo, lo has ofendido con ese pecado. Entonces vean ¿qué es lo importante? Que Natán, para que David logre reconocer su culpa y arrepentirse, lo hace entrar en el ámbito del amor. Si el profeta hubiera llegado inmediatamente y le dice, usted David es un pecador por esto y esto y esto y esto y esto, inmediatamente el rey se hubiera bloqueado y hubiera actuado según sus instintos, hubiera mandado a matar a Natán. Pero Natán lo hace entrar en el ámbito del amor, pues solo quien experimenta el amor de Dios es capaz de tomar conciencia de su pecado y de que este es una grave ofensa al amor de Dios, es decir, a Dios mismo. Y hermanos, atención con esto porque es fundamental.
Un día de estos visité, bueno, no visité, sino que fui a recoger una mata que me regalaron por ahí, ¿verdad? Y me la habían ofrecido hace tiempos, entonces fui, ¿verdad? Y la señora me salió con un reclamo que me dijo, padre, es que ya los padres no hablan de los castigos que Dios va a mandar a los pecadores. Es que antes sí se hablaba, dice, yo me acuerdo cuando el padre salía con una cruz y una calavera a predicar y salía uno temblando de miedo de la iglesia y corriendo a confesarse. Claro, las misiones de hace 50 años que eran eso. Pero el miedo no convierte a nadie. Vean cuando tiembla, todos corremos a rezar. ¿Por qué? Por el miedo, no por amor a Dios. Buscamos entrar en comunión con Dios como una respuesta a ese momento de miedo, de terror que nos produce un temblor. Pero pasa el temblor y ya seguimos la pachanga, seguimos la fiesta y no volvemos a rezar hasta que venga otro temblor. ¿Cuántas veces pasa eso? No, por eso la evangelización no consiste en predicar sobre el pecado, consiste en predicar sobre el amor y la misericordia de Dios. Y cuando yo experimento el amor y la misericordia que Dios me tiene, es cuando entonces me doy cuenta de que no he sabido corresponder al amor y la misericordia de ese Dios. Por eso el profeta Natán es extraordinariamente práctico en este texto, ¿verdad? Hace que David se sienta profundamente amado por Dios e inmediatamente le recuerda su pecado para que David inmediatamente ponga todo en balanza. No he sabido corresponder al amor que Dios me tiene. ¿Ok? Con esto vamos entonces a entrar a la primera parte. La primera parte del versículo dice, misericordia, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa ternura borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Vean que entonces, para poder entender este versículo, tenemos que tener muy en cuenta el contexto. Solo quien se siente profundamente amado por Dios es capaz de reconocer el pecado. Y entonces, si partimos del hecho de que es David en esa circunstancia, entendemos entonces que el salmo inicia con esa invocación. Ten misericordia, ten piedad, ten compasión, que es lo que traducimos como misericordia. Una apelación a la bondad y a la ternura de Dios. Vean qué lindo esto, porque a veces nos centramos solo en la primera palabra, misericordia. Pero ¿por qué el salmista, el pecador, se atreve a pedir misericordia? Porque conoce la bondad, conoce la inmensa ternura de Dios. Entonces vean que esa bondad y esa ternura, esa bondad, perdón, es lo que llamamos en Biblia Gesed, ¿verdad? Que muchos lo identifican por el grupo musical, ¿verdad? Pero en realidad, cuando predicamos en el año de la misericordia, escuchamos hablar mucho de Gesed. Es la bondad amorosa de Dios. Entonces, el salmista inicia este salmo apelando a la bondad y a la ternura de Dios. ¿Se acuerdan en el Salmo 23? Cuando el jeque ponía 2 soldados para acompañar al que estaba siendo perseguido. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán. Tu gesed y tu ternura. Los mismos elementos que aparecen invocados en este salmo. La bondad y la ternura de Dios. Entonces, en su angustia, en el momento angustiante de reconocerse pecador, el orante invoca a Dios consciente de que es un Dios que ama, de que es un Dios cercano, de que es un Dios que tiene bondad y misericordia. Porque si yo tengo la idea de un Dios pecador, de un Dios que inmediatamente, como hacía el Dios griego, me va a mandar un rayo para que me parta en 4, si es así, ¿para qué entonces yo lo voy a invocar? Mejor me escondo, que no me vea, ¿verdad?
Aquí está el hecho de que el profeta, ¿verdad? Él puede invocar la misericordia de Dios porque sabe que la bondad, la ternura y la compasión de Dios siempre lo caracterizan, ¿verdad? Entonces, bondad y misericordia, bondad y ternura es el soporte de la petición. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Por temor o por amor? Nada más les dejo eso por ahí, les dejo esa bola brincando por ahí, ¿verdad? Que piensen cuando le pedimos perdón a Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Por temor o por amor? ¿Se acuerdan la oración de Santa Teresa del Niño, de Santa Teresa de Ávila? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Ni lo que me prometiste, ni el posible castigo al infierno es lo que me mueven a quererte. Me mueven al quererte, verte ahí clavado en la cruz. Me mueve quererte el amor que has tenido por mí. La bondad y la ternura soportan esta petición. Reconociendo el amor misericordioso de Dios, el salmista reconoce entonces la realidad de su pecado. Y notaron que decíamos, voy para atrás un momentito, vean un momentito, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, ¿verdad? Aunque son términos distintos, los tres entran dentro del mismo ámbito, ¿verdad? O dentro de la misma categoría, ¿verdad? De significado. Y utilizan tres palabras distintas que nos ayudan a entender cuál es la idea de pecado que tiene el Antiguo Testamento o que se entiende por pecado en la Biblia. La primera palabra es peshá, ¿verdad? Es cuando una persona súbdito se revela contra el soberano, ¿verdad? Cuando un esclavo se revela contra su amo, cuando un hijo se revela contra su padre, cuando un súbdito se revela contra su rey. Eso es lo que conoce el Antiguo Testamento como la peshá, ¿verdad? Rebelarse contra la autoridad. En este caso, perdón, es un caso claro, yo me rebelo claramente contra Dios y contra el proyecto que Dios tiene en la historia, en lo que traducimos como culpa, ¿verdad? Mi culpa, ¿qué es? Rebelarme contra el Dios todopoderoso, el Dios que me creó. La otra palabra es Abón. Y corran a comprar con la revista cosas de Avon, ¿verdad? Así no se les va a olvidar esa palabra, Avon, como la marca de los cosméticos y esas otras cosas. Ok, el Avon en hebreo remite a la imagen de torcer o doblar. Es salirse del camino recto, perderse en el camino, ¿verdad? Yo tengo que caminar por un camino y me salgo, me voy de allí. Eso es el abón. Es la inversión, la distorsión, la deformación del bien y del mal. Aquellos que se acuerdan, como dice la palabra, ¿verdad? Los que llaman bien al mal y al mal bien. Están saliéndose del camino justo, del camino recto. Eso es abón, es otra palabra que hace realidad al pecado. Entonces, según la peshá, es rebelarme contra Dios. Según el abón, es apartarme del camino que Dios me ha mostrado, haciendo lo que a él no le agrada. Y la última palabra es jatá. Los más viejos me entienden cuando estábamos chiquillos y jugábamos y decíamos la pifió. Lástima que no puedo ver las caras de muchos, ¿verdad? Pero yo sé por ahí que muchos
están entendiéndome, ¿verdad? Cuando yo digo la pifió, tal vez los más jóvenes no entienden, pero los que ya estamos para allá de los 40, yo creo que sí recordamos, ¿verdad? Cuando hablábamos de pifiar. Pifiar es no dar en el blanco. Yo tengo que tirar una flecha hacia un punto y la mando como a 3 metros de distancia, ¿verdad? En lugar de disparar aquí, la pifié y mandé la flecha por allá. Me acuerdo que lo usábamos mucho cuando jugábamos canicas, ¿verdad? Sobre todo yo era muy malo, nunca pegaba una, ¿verdad? Y siempre mandaba las bolillas por otro lado, ¿verdad? Era el término, sí, Arlín, es lo mismo, es fallar, pero en ese sentido, en algo que yo tengo que direccionar hacia un punto y lo fallo porque me voy para otro, ¿verdad? No dar en el blanco, ¿verdad? Entonces, el jatá es como esa aberración que nos lleva lejos de Dios. Yo tengo que dirigir mi vida hacia Dios, ¿verdad? Y entonces fallo, me voy por otro lado, dirijo mi vida hacia otro lado, hacia aquello que no es mi meta, ¿verdad? La meta fundamental en mis relaciones y también en las relaciones con mi prójimo. Entonces vean que esas 3 ideas, para que tengamos así un concepto general de qué es el pecado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo las 3 palabras aparecen en el Salmo, ¿verdad? Ahora, lo importante es que ante su propia culpa, ante su transgresión, el orante reconoce que hay una salida. Porque notaron que, qué curioso, no pone el énfasis en estas 3 palabras, sino pone el énfasis en lo que Dios puede hacer ante esta realidad. Borra, lava, purifica. Si nos vamos para atrás del Salmo es, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, ¿verdad? Borra de mí toda culpa. Dios es el único que puede borrar, que puede lavar, que puede purificar. Entonces vea que aunque el salmista está reconociendo su situación de pecado, ¿verdad? Aunque el salmista está reconociendo que la pifió, que torció el camino, que se rebeló contra Dios, pone su énfasis en lo que Dios puede hacer. Dios puede borrar, lavar y purificar. ¿Ok? Vamos entonces con el versículo 5. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Vean que, al igual que en otros salmos, en este salmo se expresa también ese peso abrumador y ese tormento que representa el pecado en nuestra vida. Pero para yo sentirme abrumado, para yo experimentar el peso de mi pecado, para yo sentir ese tormento de mi pecado, tengo que hacerlo desde el amor de Dios, que es lo que estoy dejando. Si yo no soy consciente de cuánto me ama Dios, entonces no me importa pecar, que es lo que pasa desgraciadamente. Cuando perdemos nuestra relación con Dios, no nos importa ser nosotros mismos la norma de nuestra vida. Y entonces pecar es una situación que no tiene sentido para muchos. Juan Pablo II decía que el grave error de nuestra generación es haber perdido el sentido de lo que significa el pecado, ¿verdad? Veamos que aquí el orante reconoce su culpa, tiene siempre presente su pecado porque sabe que Dios lo ama, porque ya él ha experimentado el amor y la misericordia de Dios. Por eso entonces es que puede entonces reconocerse pecador, pero también reconocer el tormento, la angustia que su pecado está produciendo en su vida. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Atención, vean que ya no habla de Dios como alguien cercano. Contra ti pequé. El salmista aquí hace referencia a una cuestión importantísima en el Antiguo Testamento, el pecado.
Incluso el pecado contra los hombres, en última instancia, siempre ofende a Dios. Por ello, al reconocer su culpa, el orante se somete al justo juicio de Dios. Cualquier pecado, por mínimo que sea, se transforma en una ofensa a Dios. No porque Dios sea un delicado, de que todo le molesta, sino al contrario, porque Él se hace presente en la vida del otro, porque el otro es sacramento de Dios para mí. Entonces las ofensas que yo haga a mi prójimo, de alguna manera las estoy haciendo a Dios. Por eso entonces el salmista reconoce que su pecado, en este caso, si fue un pecado de adulterio, si fue un pecado de asesinato, alguien podría decir, bueno, David pecó contra Urías, el esposo de Betsabé. David pecó contra Betsabé, porque a pesar de que ella estuvo de acuerdo, se aprovechó de su autoridad de rey para poder estar con ella. Y David reconoce, sí, pude haber dañado a Betsabé, pude haberla utilizado como lo hizo, pudo haber dañado a Urías como lo hizo, asesinándolo, primero burlándose de él, después asesinándolo. Pero eso en el fondo es una ofensa ante Dios. Contra ti pequé, lo malo a tus ojos hice. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Les decía que, aunque la doctrina del pecado original la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de la carta a los Romanos, sin embargo, ya aquí queda como delineada. Ya aquí va quedando como esos principios de esa doctrina en donde el ser humano reconoce que su vida desde siempre tiende o está inclinada al mal, está inclinada al pecado. Nacimiento y concepción. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió. La presencia del mal desde el inicio de nuestra existencia. Esa realidad oscura y profunda que significa el mal en nuestra vida. Esa tendencia que la teología ha llamado la concupiscencia, que nos lleva, nos aparta, nos separa precisamente de la fuente del amor que es Dios. El salmista reconoce, Señor, hice lo que no te agrada, contra ti pequé por esta condición humana que me pesa, por esta condición humana que está marcada por la debilidad, por el pecado. Tú amas la verdad en lo más íntimo del ser. En mi interior me inculca sabiduría. Pero vean qué curioso, y esto es algo riquísimo también de decir. A pesar de que el salmista reconoce, tengo en mí esta situación o soy pecador desde el vientre de mi madre, sin embargo, tu gracia nos permite escudriñar, nos permite reconocer lo que está bueno y lo que está malo. Aunque seamos tentados, aunque seamos propensos, inclinados hacia el mal o al pecado, la gracia de Dios que está en lo más íntimo de nosotros nos ayuda a conocer lo que es el bien y el mal. Nos ayuda a discernir. Por eso el salmista habla de que Dios en nuestro interior nos inculca esa sabiduría que a la luz del Nuevo Testamento podríamos decir es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a discernir, ayudándonos a caminar por los caminos del Señor. Rocíame con el hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más blanco que la nieve. Vea que aquí, dicen los que saben, se hace alusión a los ritos de purificación. Habían algunos ritos de purificación donde se rociaba a la comunidad utilizando ramas con aromáticas, ¿verdad? Por eso vean, cuando yo baño a la gente el sábado santo con la ramota aquella, ¿verdad? De ciprés, que además de uno quedó empapado, estaba haciendo referencia a los ritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? No era por bañar a la gente, era nada más por hacer ritos, ¿verdad? Bueno, no. Vean que es parte, ¿verdad? Había esa tendencia, o había ese rito, perdón, de purificación.
Sobre todo, era muy utilizado el romero. En el templo de Jerusalén se utilizaba mucho el romero y todos los que han visitado Jerusalén saben precisamente que es un elemento, es una planta que se encuentra mucho en esa zona. Sí, Leonor, una gran excusa me inventé, pero bueno, estás poniendo atención. Eh, ¿Verdad? Lo importante es que haciendo referencia a esos ritos de purificación, el orante implora la acción divina. Soy pecador. A pesar de que tengo la luz de la gracia en mi interior, soy pecador. Inmediatamente implora y dice, rocíame, lávame, purifícame. Vea que reconoce que solamente la acción de Dios puede limpiar profundamente el pecado del hombre hasta devolverle la pureza original, hasta blanquear más blanco que la nieve. Entonces, ante mi pecado, ante esta situación difícil, el salmista reconoce, ¿verdad? El salmista reconoce que Dios precisamente es el único que puede sacarlo de ese abismo, de ese tormento, de esa situación de angustia, ¿verdad? Inmediatamente dice el versículo 10 y 11, devuélveme el son del gozo y la alegría, se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Atención, vean qué lindo. El salmista piensa en la fiesta de acción de gracias. En los ritos penitenciales de Israel siempre se terminaba con una fiesta, en donde inmediatamente habían cantos y alabanzas, ¿verdad? Entonces, como parte de un pueblo que también celebra la misericordia y la compasión de Dios, ¿verdad? La misericordia y la compasión de Dios, entonces el salmista en su situación de pecado desea experimentar esa misma alegría. A mí me encanta la traducción del Salmo en la liturgia que dice, devuélveme la alegría de tu salvación. El texto original habla, devuélveme el son del gozo y la alegría, pero desde hace muchos siglos se viene traduciendo como devuélveme el gozo y la alegría, devuélveme la alegría de tu salvación, ¿verdad? Porque expresa precisamente eso, el poder alegrarme, el poder cantar. ¿Por qué? Porque el perdón porque solamente en el perdón y la misericordia se puede encontrar la alegría, ¿verdad? Pero vean qué lindo esta estrofa que dice en el versículo 11, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. El perdón se tiende como que el Señor levanta el rostro y su semblante para mirar al hombre y no al pecado. El salmista le dice, Señor, mírame a mí, veme a mí, no veas las miserias que yo tengo, veme a mí. Es como si estuviéramos en esa situación de completa confianza en Dios y le decimos, Señor, no vea la torta que me jalé. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, le dijo Pedro. Pues el salmista está diciendo, Señor, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, mírame a mí, que soy pecador, mírame a mí, que desde el vientre de mi madre soy pecador, mírame a mí, que contra ti pequé, pero no mires mi pecado, mírame a mí. Una perfecta imploración de la misericordia de Dios, ¿verdad? Implorar el perdón y la misericordia de Dios. Y esa concepción de que la salvación, el gozo y la alegría nacen del hecho de que Dios me mira, haciendo a un lado mi culpa y mi pecado. Viene entonces lo que llamamos la segunda parte del Salmo. Y vean que los que conocen de arte saben que pongo al fondo el pasaje de la creación en la Capilla Sixtina, ¿verdad? La pintura de Miguel Ángel.
¿Por qué? Porque vean que estos versículos hacen referencia a una nueva creación. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No me retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Atención, el verbo bara, el verbo barak en hebreo es el verbo que traducimos como crear y hace que suene con toda fuerza al comienzo de esta sección, que la podemos llamar prácticamente una epíclesis. ¿Qué es una epíclesis en la liturgia? Cuando invocamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, ¿verdad? Está haciendo una epíclesis. Cuando el obispo hace la oración de consagración sobre una persona para ordenarla diácono, presbítero o obispo, hace una epíclesis. Cuando va a confirmar, hace una epíclesis, una oración en donde se invoca al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues resuena ese espíritu del que habla en la primera página del Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios revoloteaba por encima del caos, para indicarnos que Dios no estaba enredado en el caos y el desorden, sino que Dios estaba por encima de ese desorden. Pero lo más lindo es si cuando analizamos este verbo, el verbo crear, cómo lo utiliza la Biblia. ¿Cómo utiliza la Biblia? En primer lugar, es un verbo exclusivo de Dios. Nunca ustedes van a encontrar este verbo aplicado a un ser humano. Nunca dice que el hombre creó. Y si traducimos así, no está utilizando en hebreo el verbo bará, ¿verdad? El verbo bará es único y exclusivo para Dios. Vean que en español nosotros tenemos verbos como crear, inventar, hacer, diseñar, que podrían entrar dentro del mismo ámbito semántico, ¿verdad? Que tienen un significado similar o parecido, decimos, ¿verdad? Pero crear, nosotros en español utilizamos para Dios, Dios creó, o también utilizamos para el hombre, ¿verdad? Fulano de tal creó una nueva compañía, o fulano de tal creó un nuevo concepto, ¿verdad? O van a crear tal cosa. En hebreo no, el verbo bará se usa única y exclusivamente para Dios. Y hay que entenderlo dentro de la concepción oriental. Y aquí tenemos que remitirnos a la primera página del Génesis. Cuando nosotros leemos el pasaje de la creación en el primer cántico, el primer capítulo de la creación, ¿qué encontramos? La creación decía que todo era caos y confusión, todo es un desorden. ¿Y qué hizo Dios? Comenzó a ordenar, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó el agua de lo seco, comenzó a poner orden donde había un desorden, ¿verdad? Donde había un desorden. Entonces, vean qué lindo. Para un hebreo, crear no es inventar desde la nada. La creación a partir de la nada, lo que en ciencia ¿verdad? Se llama creatio ex nihilo, ¿verdad? Es nihilo, ¿verdad? Desde la nada, es un concepto griego que en el libro de la sabiduría se aplica cuando dice, ¿verdad? En los libros de la época sapiencial, dice que Dios nos creó de la nada. Eso es ya una influencia griega. Para los hebreos, crear es poner orden, poner orden. Entonces, oigan qué lindo. Cuando el salmista le dice a Dios, crea en mí un corazón puro, no le está diciendo, Señor, venga, tráigase, resucite a Longino Soto, ¿verdad? Me abre el pecho, me saca el corazón y me pone uno nuevo, me hace un trasplante. No, no le está pidiendo eso. Cuando el salmista le implora a Dios, crea en mí un corazón puro, no le está diciendo a Dios que renueve o que cambie el corazón, sino que ponga orden
en el desorden que el pecado ha creado en su corazón. Porque para el hebreo, para el oriental, crear, Dios crea poniendo orden. Entonces, si yo le pido a Dios que crea en mí un corazón puro, lo que le estoy diciendo es, Señor, ponga orden en mi vida, ponga orden en este desorden en el que el pecado me ha sumido, me ha hundido. Ponga orden, ¿verdad? Y es aquello que, ¿verdad? Cuando el pecador se arrepiente, Dios entra en la vida del orante poniendo orden en aquello que el pecado ha desordenado. Oigan qué rico poder rezar ese salmo teniendo presente esta idea. Crea en mí un corazón puro. Señor, ponga orden aquí en mi vida, porque en este momento todo es desorden a causa de mi pecado. Ven, Señor, y pon orden. Inmediatamente notamos que hay todo un ámbito que nos habla del espíritu, espíritu firme, espíritu santo, ¿verdad? Espíritu generoso. Encontramos, por tanto, una triple invocación del espíritu, como en la creación que aleteaba por encima de las aguas. Ahora, ese espíritu que, atención, no estamos hablando aquí de la doctrina de la Santísima Trinidad, porque estamos en el Antiguo Testamento, pero bueno, nosotros como cristianos no podemos renunciar a ver ya la presencia del Espíritu de Dios en este salmo, ¿verdad? Porque así como el Espíritu revoloteaba por encima del caos, así el Espíritu entra, penetra en el alma del creyente, infundiendo una vida nueva, elevándolo del reino del pecado al reino de la gracia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, es importante este elemento. Es importante este elemento, sí. Me preguntan por aquí unos amigos, poner orden, Dios pone orden, pero yo también participo, tengo que participar, sí, pero mi participación siempre va a estar influida por la gracia de Dios. Y eso es lo importante, no depende única y exclusivamente de mí. La conversión no depende de mí. Cuando yo digo que yo me hago bueno, esto puedo caer en lo que se llamaba el pelagianismo, que es una doctrina condenada por la iglesia, donde soy yo, absolutamente yo, solamente yo, el que consigo la salvación, el que consigo arreglar mi vida. No, es la gracia de Dios. Todo es gracia, dice Pablo. Nos salvamos no por lo que hacemos, sino por la fe en Jesucristo del Señor, por lo que dejamos hacer al Señor en nosotros. Y José y Lorena, ¿cómo participa el salmista de este proceso de la creación? Suplicándole a Dios que lo haga. Cuando yo digo Dios crea en mí, es porque le estoy diciendo, te abro mi corazón, venga, yo dejo que usted entre, yo dejo que usted penetre, yo no me voy a poner oposición. Esa es mi acción. Si yo estoy enfermo, yo sé que el doctor puede salvarme, puede sanarme, puede curarme, pero yo tengo que implorar, tengo que llamar al doctor que venga y me avise, como, ¿verdad? Como decimos siempre, para curarse hay que reconocer que uno está enfermo. Para curarse hay que reconocer, ¿verdad? Que uno está, que uno necesita sentirse necesitado. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Está implorando, Dios, crea en mí un corazón puro. Me pone por aquí, ¿verdad? Poner orden es priorizar a Dios en nuestra vida. Es cambiar nuestra actitud y comportamiento para vivir una vida según Dios, ¿verdad? Entonces, supuestamente, ¿verdad? Entonces yo estoy permitiendo que Dios entre, que Dios penetre. Yo le estoy abriendo la puerta a Dios, digámoslo así más sencillamente. Mi acción, mi participación es fundamental. ¿Y en qué consiste? En abrir las puertas para que Dios entre. Si yo no abro las puertas, Dios no entra, Dios no obliga, ¿verdad? Pero entonces vean qué lindo. Yo hablo, yo abro mis puertas, Señor, crea en mí. Que tu espíritu venga, que tu espíritu me penetre, que tu espíritu llene mi vida. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? No me quites
Oigan, qué lindo. Quitarle algo a alguien es arrebatarlo algo que ya tiene. El creyente sabe que tiene ese don de Dios, esa gracia de Dios, ese espíritu de Dios, y le pide, no me quites eso que el pecado puede hacer que yo pierda. Devuélveme el gozo, devuélveme la alegría de tu salvación, ¿verdad? Y entonces lo que pide el salmista, pide firmeza, pide santidad, pide generosidad, ¿verdad? Y vean qué lindo lo que le está pidiendo a Dios. Dios, crea en mí, ordena mi vida, dame esa firmeza, dame esa santidad, dame esa generosidad para poder vivir de acuerdo de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Además, deja claro que toda la acción es de Dios. Ya que el salmista en esto es extraordinario. Es Dios quien crea, es Dios quien renueva, es Dios el que no rechaza, es Dios el que no retira, es Dios el que devuelve, es el Dios el que afianza, ¿verdad? La acción de Dios es prioritaria y fundamental en la concepción que tiene el salmista, ¿verdad? Y por eso entonces, y en la súplica confiada que hace en este texto, ¿verdad? Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Extraordinario. Cuando una vez transformado, el orante se convierte en testigo. Cuando he experimentado el amor y la misericordia de Dios, me convierto en un predicador de la conversión. La sensatez que le ha inculcado por dentro Dios la quiere comunicar a otros que la necesitan para que también ellos puedan comprender que Dios los ama y puedan volver nuevamente a Dios. El salmista está reconociendo que su vida como creyente que ha experimentado el perdón y la misericordia de ese Dios, lo lleva entonces a ir por el camino del testimonio, ser testigo de Dios. Solo conociendo los caminos del Señor se llega a conocer el camino extraviado por el que va el pecador. Es muy curioso cuando nosotros vemos el proceso de querigma, ¿verdad? ¿Se acuerdan incluso cuando empezamos en la diócesis? Lastimosamente, pues no se ha continuado mucho todo aquel proceso de los retiros querigmáticos. Cuando nosotros estábamos organizando los retiros querigmáticos, ¿verdad? Tuvimos que profundizar mucho en este elemento, el orden que lleva un retiro. Porque muchos creen que hay que empezar hablando del pecado. Yo soy pecador. Y después hablar de todo lo demás. Y no, el retiro, el primer anuncio, la buena noticia es que Dios nos ama. Por eso siempre en un retiro querigmático bien organizado, siempre hay que tratar primero los temas de quién soy yo de frente a Dios y del amor que Dios tiene por mí. Una vez enfrentado ese tema, una vez iluminados con ese tema, entonces sí, ¿qué he hecho yo con el amor de Dios? ¿Qué he hecho yo de frente al amor de Dios? Y ahí es entonces donde tengo que hablar de mi realidad como pecador para después hablar de la solución que Dios da, que es enviarnos a Jesucristo el Señor. Pero vean, repitamos esto, solo conociendo los caminos del Señor se llega a conocer el camino extraviado por el que va el pecador. Solo quien se sabe profundamente amado por Dios puede vivir realmente el arrepentimiento y la conversión. Un momentito para ver el chat. Ok. Gracias, Eliet, por ese mensaje. De eso se trata, de eso se trata porque yo sé que a todos nos está tocando. Es un salmo que toca nuestros corazones y de alguna manera sepan que lo que les digo a ustedes me lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Hoy es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es el día de que nos sentimos los sacerdotes profundamente unidos, inmerecidamente partícipes del sacerdocio de Jesucristo, pero lo que yo les digo a ustedes, me lo digo yo.
Yo estoy aquí enseñándoles, no porque yo viva plenamente todo esto. San Agustín decía, para ustedes soy pastor, con ustedes soy cristiano. Para ustedes soy un sacerdote que les enseña. Con ustedes también soy un pecador que está caminando y está implorando que Dios también venga a mi vida a poner orden, ¿verdad? Aquí estamos todos en la misma lucha, confiados en el amor y la misericordia de Dios. Bueno, este versículo 16, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. El orante mira el pasado y clama a Dios diciéndole, líbrame de la sangre. No entendemos perfectamente a qué se refiere. ¿Será que cometió un pecado que clama venganza? Ojo por ojo, diente por diente, podría ser aplicando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces tiene miedo que le pase lo mismo, no se sabe. Algunos dicen puede entenderse como el deseo de purificación del mal, de la violencia, del odio, siempre presente en el corazón humano. Líbrame de seguir derramando más sangre inocente, pudo haber dicho David ante el pecado que cometió con Urías, ¿verdad? Al librarlo el Señor, el salmista puede cumplir su voto. Líbrame y aclamará mi lengua tu justicia, ¿verdad? El salmista entiende justicia no en los términos punitivos o de castigo, sino en la rehabilitación que el mismo Dios hace con el pecador arrepentido, lo restituye. Tenemos que meditar mucho acerca de la justicia divina, porque nosotros muchas veces entendemos que la justicia de Dios es darle a cada uno lo que se merece, que cada uno pague por sus actos, como entendemos la justicia humana, y la justicia divina va por otro camino, ¿verdad? Va por otro camino, ¿verdad? Va por otro camino. Entonces, tener mucho cuidado cuando hablamos de la justicia divina, porque Dios lo que busca es levantar al hombre, es restituir al hombre. Dios es justo cuando devuelve al hombre la belleza con la que lo pensó, con la que belleza de la creación. Por eso Dios es justo, amando, perdonando, teniendo compasión, teniendo misericordia, algo que nos cuesta muchísimo entender a nosotros como humanos. Pero el salmista hace referencia a la justicia como esa rehabilitación que Dios hace del pecador arrepentido. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es un versículo casi paralelo al anterior. El orante, movido por la acción de Dios que le abre los labios, se compromete a anunciar la salvación del Señor, a proclamar su alabanza. Dios me perdona. Dios me da la oportunidad de volver a cumplir mis votos, y entonces yo tengo que alabarlo, tengo que glorificarlo, tengo que cumplir, ¿verdad?, su palabra en mi vida. Y termina el Salmo diciendo, pues no te complaces en sacrificios. Si ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. La doctrina que nos enseñan los profetas. ¿Cuál es el culto que agrada realmente a Dios? El espíritu contrito, el espíritu humillado por el pecado, pero confiado en la bondadosa misericordia de Dios, es lo que presentamos como ofrenda. Hoy estamos celebrando precisamente Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Salmo segundo que dice, no te agradan ofrendas, no te presento ofrendas ni holocaustos, pero a cambio digo, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿verdad? Más que hacer cosas, más que darle cosas a Dios, el verdadero culto, el culto agradable a Dios, es ese corazón contrito, ese corazón del que se reconoce pecador, pero sabe que Dios es misericordioso, que Dios acepta la ofrenda de su humildad, de su contrición. Y el versículo termina con una comparación que parece ser una añadidura
posterior al exilio, cuando habla de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, hay una comparación muy linda. Dice, nos recuerda que el peligro que enfrenta el individuo ante el pecado es similar a aquel que puede enfrentar el pueblo desprotegido y alejado de Dios. La muralla es lo que protege la ciudad. Cuando el salmista le dice al Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén, es como decirle, continúa protegiendo, continúa cuidando, continúa defendiendo a tus hijos, de los cuales yo soy uno de ellos. Como si le dijéramos nosotros al Señor, Señor, reconstruye las murallas de mi vida. Pedirle al Señor que reconstruya las murallas de Jerusalén en ese ambiente, en ese contexto del Salmo, es como pedirle al Señor, Señor, protégeme. O como le decimos confiadamente cada día nosotros en el Padre Nuestro, Señor, no me dejes caer en la tentación. Vean que es un salmo precioso porque pone en la balanza las dos cosas. Esa realidad de pecado que envuelve nuestra vida, pero sobre todo ese amor, esa misericordia y esa compasión de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. De nuevo, darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios nos ha regalado la oportunidad de estudiar 5 salmos. Tengo que hacer una confesión pública. Hablé con los encargados del INSA y todavía no estoy muy seguro de qué quiero hacer, ¿verdad? Sí me gustaría que algunos de ustedes pues me hicieran llegar su sugerencia. En unos 15 días vamos a volver a vernos, ¿verdad? Tendremos de hoy en 8 y de hoy en 15 libres, ¿verdad? Ya les estaremos indicando. Por favor, los que quieran continuar en la formación, no se salgan del chat, porque ahí les vamos a mandar, del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, porque ahí les vamos a mandar el nuevo curso. Solo que tengo entendido, por ahí me están diciendo, padre, ahora sigue el cantar de los cantares. Bueno, eso es lo que quiero, escuchar algunas sugerencias, ¿verdad? Tengo temas ya preparados, ¿verdad? Que tal vez para la gente de Paraíso, los que asistían a las semanas bíblicas, tal vez ya los oyeron. Hay un tema muy lindo de la oración en el Antiguo Testamento, que es estudiar la oración en la Biblia, que es estudiar algunos textos propios de oración, la oración de Abraham, la oración de Jonás, la oración de la reina Esther, la oración de María en el Magnificat, la oración de Pablo, ¿verdad? O otro texto, por ahí alguien me pone que el cantar de los cantares, algunas de las parábolas, ¿verdad? Algunas de las parábolas, en fin, vamos a ver, escucho sugerencias, me pueden mandar por mensaje, ¿verdad? A mi número. En el chat no, porque no se puede escribir, pero bueno, pueden mandar en qué están más interesados, porque yo sé cualquier de los temas que hagamos, pues va a ser de gran interés para todos, porque siempre acercarnos al estudio de la palabra de Dios, pues nos entristece, nos reconforta y nos alegra. Algo escatológico, dice Andreita, sería muy interesante también, ¿verdad? Arlene dice, bueno, Arlene, esa ha sido una de mis tentaciones, seguir con salmos, estudiando otros salmos, pero bueno, tal vez más adelante retomamos otros salmos, por ahora podríamos ver otros temas, ese de las parábolas es muy lindo, algunos textos del Apocalipsis, en fin, escucho sugerencias, ¿verdad? Para los que son nuevos en este curso, en el curso pasado me tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de solicitar su colaboración para ayudarnos con el pago del seguro social a nivel de la diócesis. Ustedes saben que nosotros no estamos asegurados, digamos, nosotros no tenemos el mismo sistema de seguro social que tienen ustedes. Nosotros no cotizamos para pensión, nosotros nada más pagamos un convenio especial para enfermedad
¿verdad? Y por el motivo de la crisis, algunas parroquias no han podido pagar estos rubros y entonces tenemos ahí un enredillo de pago, ¿verdad? Que la curia está viendo a ver cómo hacemos. La vez pasada, algunos nos colaboraron con una contribución que pueden hacerla por Simpe a mi cuenta y yo ante Dios lo hago llegar a la curia. Si alguno está interesado y puede, entonces el número ahí aparece, ¿verdad? Con ese fin para ayudar a la curia en el pago del seguro social de los sacerdotes, así es que les agradezco, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por su atención. Quiera Dios que estos salmos, les iluminen. Voy a poner el número en el chat, ¿verdad? Para que todos lo tengan más claramente, para aquellos que puedan y quieran ayudar. Bueno, bendiciones a todos. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a los representantes del instituto, en nombre del padre Vinicio, el vicario de pastoral, en nombre del padre Darío, ¿verdad? Álvaro Darío, que es también encargado del instituto, de parte de las personas que están encargadas y colaboran en el instituto, pues agradecerles todo este apoyo que nos dan de seguir estas formaciones, que yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que no solamente reuniones físicas podemos hacer, también en estos momentos aprendemos muchísimo gracias a estos canales de la tecnología, pues que nos permiten seguir evangelizando y seguir adelante. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo siga iluminándonos y esperamos en unos 15 días seguir viéndonos por este medio. Ahí les vamos a estar indicando cuáles temas vamos a seguir tratando en este camino de formación bíblica. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, gracias, Padre. Dios te acompañe y Gracias a bendiga. todos, bendiciones.